Europa humillada y paralizada. Putin y Erdogan bloquearon sin piedad el intento de la Unión Europea de apropiarse de los activos rusos congelados. La gran estafa destinada a financiar a Ucrania fue abortada antes de comenzar. Bruselas queda expuesta, impotente y sin salida frente a la coordinación rusa-turca. Ninguna presión financiera ni amenaza diplomática logró torcer la firmeza de Moscú y Ankara. El plan europeo de USA. ¿Rusia irá al rescate del petrolero venezolano? En pleno Mar Caribe, un buque cargado de crudo bolivariano ha sido incautado bajo órdenes de Washington. En un contexto donde más de 30 petroleros vinculados a Venezuela ya están bajo amenaza de embargo, mientras Donald Trump presume de capturas ejemplares en Caracas y La Habana hablan de piratería moderna, ejecutada contra el país, con las mayores reservas de petróleo del planeta. En Moscú, las alarmas están encendidas. El propio Sergei Lavrov ha exigido explicaciones públicas a Estados Unidos, mientras volverán en bolsas negras. El aviso de Venezuela congela la sangre a los Marines. Desde Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, mira a cámara y lanza ese mensaje directo al pueblo de Estados Unidos. Si la Casa Blanca empuja una guerra en el Caribe, sus propios hijos podrían regresar en sacos, urnas y bolsas selladas, como ya ocurrió en Vietnam, Irak o Afganistán. Bienvenidos, trumpistas. Una noticia de alto impacto sacude hoy los pasillos del poder en Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una embestida judicial sin precedentes, luego de que un juez federal hiciera públicas pruebas que hasta ahora estaban selladas. Estas evidencias están vinculadas directamente a las investigaciones que lidera el fiscal especial Jack Smith. Y la reacción ha sido explosiva. Atención con esto, en cuestión de horas se desató una tormenta política. Lo que comenzó como una acusación formal con 38 cargos, 37 de ellos dirigidos directamente contra el presidente Trump, ha escalado rápidamente hacia un escenario aún más tenso. Apenas se liberaron los documentos judiciales, miembros del Congreso comenzaron a exigir, sin rodeos, el arresto inmediato del presidente Trump. Así como lo escucha, no se trata de procesos habituales, ni de audiencias extendidas o revisiones legislativas. Esta vez estamos hablando de una presión directa y frontal que pide su detención. Según el reporte especial... Honduras arde por un fraude. La calle no acepta el conteo. Con el escrutinio rozando el 100%, Tegucigalpa se volvió un hervidero. Cientos de simpatizantes del Partido Libre marcharon, denunciaron fraude y exigieron la nulidad. Pero el conflicto se volvió internacional cuando el oficialismo habló de un golpe electoral y Xiomara Castro señaló a Donald Trump por injerencia. Con demoras por fallos informáticos y denuncias de manipulación del TREP, Castro remarcó: condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que llevará el caso ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la CELAC y la OEA. Petrodólar en llamas. Arabia Saudí abraza a Beijing desde Riad, el café más caro del mundo. Hola Che, ¿cómo están? Acá estoy en uno de esos cafés ultramodernos de Riad, tomando un cortado que vale más que un almuerzo completo en Buenos Aires, pero vale la pena porque desde acá se ve directamente el skyline de una ciudad que está cambiando más rápido que la velocidad de la luz. Saben que acabo de presenciar esta semana algo que va a cambiar la historia de la humanidad y que los medios occidentales están tratando de ignorar como si no existiera. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, acaba de firmar el certificado de defunción del sistema que nos gobierna desde hace 50 años. Imagínense esto. El país que creó el petrodólar junto con Estados Unidos en los años 70, ahora está vendiendo petróleo a China en yuanes. Es como si el Papa se convirtiera al budismo en vivo por televisión. Es como si Maradona hubiera jugado para Inglaterra en lugar de Argentina. Mientras tomo este café carísimo y miro por la ventana las torres que crecen como hongos después de la lluvia, una pregunta me martilla la cabeza. ¿Será que estamos presenciando el momento exacto en que el dólar americano empieza a morir? ¿Será que Arabia Saudí acaba de darle el beso de la muerte al imperio que la creó? La historia secreta. ¿Cómo no? En la era moderna de la guerra, muy pocas máquinas poseen la capacidad de alterar el plan de batalla de un enemigo antes incluso de que el primer disparo exista.
Pero entre satélites espía, informes sellados y comunicaciones cifradas, hay un nombre que aparece una y otra vez, como una sombra persistente que ningún servicio de inteligencia logra ignorar. El Tu-160, el bombardero supersónico más grande, más rápido y más devastador que Rusia ha puesto jamás en el cielo. Un coloso blanco que no solo intimida, cambia reglas, altera mapas, desmonta estrategias enteras y obliga a cualquier nación a replantearse su defensa antes de siquiera imaginar un conflicto. Una máquina que... bases militares, más de 1,000 soldados estadounidenses, 73 años de cooperación militar ininterrumpida, 10,000 millones de dólares invertidos bajo el Plan Colombia. Y todo está a punto de terminar, no gradualmente, no con negociaciones diplomáticas que se arrastran durante años. Colombia le está dando a Estados Unidos un ultimátum silencioso, pero claro: retírense o serán expulsados. Para Washington. Norway, Glenn Deason. Glenn, thank you so much for your time this evening. It's great to have you on the show with me. I just want to reflect a little bit about what we just heard from Donald Trump in an interview with Politico. The US president says Russia has the upper hand in peace negotiations and Volodymyr Zelensky needs to start accepting things. Why is the US administration siding with Russia on the Ukraine war at this very moment? Well, I don't think he's siding with Russia. I think it's just recognizing reality. That is, we've been fighting this proxy war against Russia for the past 4 years, but it's a war of attrition in which you exhaust the adversary until the adversary collapses. Now, long story short, NATO ran out of weapons as well as Ukrainian soldiers. So in NATO lost this war. So the longer one waits for a settlement, the worse that deal is going to be, because now that the Ukrainian army is collapsing, the Russians will move forward faster and faster, taking more and more strategic... Everything you have been told about the Black Sea for the past 2 years is wrong. The idea that this front was frozen, balanced, or locked in a stalemate has collapsed in real time. What just happened is not a minor shift or a local adjustment. It is the quiet opening of what can only be described as the Odessa Corridor, and it marks the most serious strategic defeat the West has suffered in this war. This is not about headlines, nor about daily battlefield maps. It is about the collapse of a core assumption that shaped Western strategy from the very beginning. Russia has executed a move that goes far beyond a tactical gain. The opening of the Odessa Corridor represents a direct strike at the economic and military heart of what remains of the Ukrainian state. This is not about capturing a single city or threatening one port. It is the opening phase of an endgame aimed at Ukraine's maritime sovereignty and, by extension, the credibility of the collective West. What we are witnessing is not improvisation, but long-planned strategic execution. This assessment will not follow the shallow patterns of television commentary. There will be no emotional framing or recycled talking points. This is a realist analysis grounded in military logic, geography, and geopolitical fact. The kind of analysis del Pentágono y a los economistas de Washington, pero que ya no puede ser ignorada en el tablero global del poder. Chile, ese país angosto y elongado que se extiende como una cicatriz geológica entre el Pacífico y la cordillera de los Andes, acaba de convertirse en la pieza crítica que amenaza el modelo completo de seguridad estratégica estadounidense para el siglo XXI. No estamos hablando de un conflicto militar tradicional, ni de una confrontación ideológica visible en los titulares mediáticos. Estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más estructural, mucho más devastador para los intereses de largo plazo de Washington. Chile ha descubierto, quizás sin proponérselo completamente, que controla los materiales sin los cuales Estados Unidos no puede ejecutar su transición energética, no puede sostener su superioridad tecnológica militar y no puede competir efectivamente contra China en la carrera por dominar la economía del futuro inmediato.
Y cuando un país controla los insumos críticos que definen quién será hegemónico en las próximas 3 décadas, ese país deja de ser un simple aliado regional para convertirse en un actor geopolítico cuyas decisiones tienen consecuencias sistémicas globales. Durante más de un siglo, el modelo de dominación estadounidense en América Latina ha descansado sobre una premisa extremadamente simple y brutalmente efectiva. Washington definía los términos del intercambio comercial, imponía las condiciones de la inversión extranjera, determinaba qué gobiernos eran aceptables y cuáles debían ser removidos mediante golpes de Estado orquestados cuidadosamente, y extraía los recursos naturales a precios que beneficiaban fundamentalmente a las corporaciones multinacionales estadounidenses, mientras dejaban migajas para las economías locales. Ese modelo funcionó impecablemente durante décadas enteras. Funcionó en el Chile de la dictadura de Pinochet, donde las reformas neoliberales impuestas bajo supervisión directa de economistas formados en la Universidad de Chicago convirtieron al país en el laboratorio perfecto del capitalismo de libre mercado extremo. Funcionó cuando las grandes mineras estadounidenses controlaban directamente las reservas de cobre chileno, el metal rojo que sostiene toda la infraestructura eléctrica del mundo desarrollado. Funcionó cuando Chile aceptaba sin cuestionamiento que su rol en el sistema internacional era proveer materias primas baratas, mientras Estados Unidos agregaba valor tecnológico y capturaba las ganancias reales del proceso productivo global. Pero algo fundamental ha cambiado en los últimos 5 años, algo que los analistas tradicionales de política exterior estadounidense no alcanzaron a detectar hasta que ya era demasiado tarde para revertirlo sin costos políticos prohibitivos. Chile ha comenzado a ejercer soberanía económica real sobre sus recursos estratégicos críticos precisamente en el momento histórico en que esos recursos se han vuelto absolutamente indispensables para la supervivencia del modelo tecnológico occidental. El litio chileno, sepultado bajo los desiertos salinos del norte del país en cantidades que representan aproximadamente el 40% de las reservas mundiales conocidas, no es simplemente un mineral más en la tabla periódica de los elementos. Es el corazón energético de la revolución de almacenamiento eléctrico que permite la existencia de vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable distribuida, redes eléctricas inteligentes, y toda la arquitectura tecnológica que Estados Unidos necesita desesperadamente para reducir su dependencia del petróleo del Medio Oriente sin ceder ventaja estratégica frente a China. Sin litio a escala masiva y a precios controlables, la transición energética estadounidense simplemente no es viable económicamente. Vive cuando los intereses económicos de sus miembros divergen fundamentalmente. Durante 72 años, la OTAN mantuvo cohesión absoluta, pero esta semana, John Mearsheimer de la Universidad de Chicago confirmó lo impensable. Turquía está desplegando 4.500 tropas junto a fuerzas rusas en Venezuela. Son 12 buques de guerra turcos. Son $340 millones en acuerdos militares bilaterales firmados el martes pasado en Caracas. Trabajé en el